Esto no es una tertulia, no es una entrevista, es un conversatorio y vamos a conversar con el periodista Pedro de Tena, porque si hay alguien que sabe los entresijos de la política andaluza, es él. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Hola Rafael, buenos días. Buenas tardes ya casi. Quería preguntarte por el Congreso del Partido Socialista. ¿Tú qué tanto sabes de los intríngulis del Partido Socialista andaluz? ¿Cómo lo has visto? Porque como mucho la imagen que se ha trasladado es que, bueno, ha sido una especie de congreso de unidad, entre otras razones porque ha tenido que ampliar la ejecutiva para meter a susanistas. ¿Realmente el PSOE ha salido unido? No, yo creo que ni estaba unido ni ha salido unido. La prueba la podemos tener en que los próximos, bueno, en este mes y en el próximo, vamos a vivir congresos provinciales, porque en el PSOE todo se hace al revés, igual que en el PP, en esto no nos podemos engañar. Se hacen primero los congresos más altos y luego los más bajos. Pues no tiene sentido. Si lo que se quiere es que las bases tengan un peso en un partido, lo normal es que primero se hagan los congresos provinciales y luego salga de ahí la autoridad regional. Pero como funciona al revés, porque esto de la democracia no se la ha creído nunca nadie, pues en este caso ahora le quedan varios congresos. Hablábamos hace un minuto, antes de empezar esta charla, del Congreso de Almería, que va a ser bastante divertido y bastante dividido, pero también está el de Jaén, también está el de Sevilla, también está el de Granada, el de Málaga y el de Cádiz, y todos van a tener un componente de división interna, porque obviamente las cosas que llevan años de escisión casi entre diferentes fuerzas internas del PSOE no se van a resolver con la llegada de un blandito como es el Juan Espada. Esto no es Chávez, tenía un peso. Yo decía el otro día en un artículo, hombre, Escudero tenía un peso y fíjate cómo salió. Se salió por la ventana, pero tenía un peso, era un personaje y tal. Borbolla, hombre, Borbolla era un peso pesado dentro del partido. El mismo Chávez era un peso pesado dentro del partido, ¿no? Griñán era un peso pesado, presidió el Partido Socialista. Es que Juan Espada, yo no le veo entidad para ser capaz de contener esa división interna, y eso que Susana Díaz, como ha obtenido su carguito, pues bueno, de algún modo ha estado Eso, tranquila. eso es lo que te quería también preguntar, porque esa división interna sí que la percibimos, ¿no? Te decía, el hecho de tener que ampliar la comisión ejecutiva y todo eso demuestra que tienes que dar cabida a más gente, que tienes que tener a los tuyos, pero tienes que dar cabida a otros, con lo cual, evidentemente, esa división interna persiste. Pero ¿existe el susanismo o existe Juan Espada y todo lo demás? ¿Crees que hay que Susana Díaz desde Madrid va a seguir moviendo hilo, va a buscar un nuevo espacio, va a plantar guerra más adelante? Yo ya ¿Cómo? no creo que Susana Díaz tenga potencia para nada, porque Susana Díaz ha fracasado de una manera estrepitosa en una operación que en principio hasta el rey Hassan II, perdón, Hassan II no, Mohamed VI, que la recibió en palacio, cosa insólita, que un rey marroquí reciba en palacio a una mujer, porque se entendía que era la gran esperanza de la nación española unida frente a los separatismos, unida, tal, y no se ha podido hacer un fracaso más estrepitoso, aun contando con la Secretaría General, dando un golpe de Estado en el PSOE, ocupando de mala manera la Secretaría General, y ni aún así ha sido capaz de contener a un Pedro Sánchez que ha demostrado, además de su farsanería, de su farsante actitud continua, de su falsedad impenitente, pero además ha demostrado que de poder y de partido entiende bastante más que ella. Con lo cual, bueno, yo no creo que ella tenga prestigio alguno en este momento ante nadie. Con lo cual yo no creo que eso vaya por ahí. Lo que pasa es que en el PSOE, como tú bien sabes, porque vives en una ciudad donde el PSOE está muy dividido también en una provincia, lo que ocurre es que
En el PSOE tradicionalmente siempre han tenido mucho peso las provincias. La composición de la ejecutiva que hacía, por ejemplo, Manuel Chávez, era una composición que era provincializada. Es decir, vamos a ver, aquí cuántos habitantes hay, cuántos afiliados hay. Ah, pues a ti te corresponden 3, a ti 3, a ti 3, a ti 3, a ti 4. Ya está, ¿no? Pero es que Juan Espada lo que ha hecho es sevillanizar la ejecutiva de un modo inusitado, como no se había visto nunca antes. Ten en cuenta que el 33% de los 60 y pico que forman la ejecutiva son gente de Sevilla. Lo cual yo imagino que eso en las provincias habrá causado un impacto grande, porque sin haber sido él alcalde de una ciudad como Málaga, que el alcalde de Málaga sí puede decir, oye, he convertido a mi ciudad en un referente nacional e internacional en el mundo del arte, en otros mundos. Tal. Pero es que Sevilla está en franca decadencia. Entonces, que un señor que no ha sido capaz de convertir a Sevilla en una referencia ni nacional ni internacional, que ya lo era por otros muchos méritos, ¿no? Pero no él. Y de pronto va y sevillaniza la ejecutiva. Claro, yo me imagino que los próximos congresos provinciales algún incidente habrá sobre este particular. Sí, bueno, aquí fíjate que lo que está pasando en Almería, yo también lo comentaba recientemente, en Almería llevamos con la división interna del PSOE desde que yo me puedo acordar, y me puedo acordar de bastante. Empezamos con guerristas y renovadores, que de eso ya ha llovido incluso en Almería, pero fíjate, teníamos los guerristas y los renovadores. Yo creo que donde más tiempo ha durado esa división de todo el Estado, de toda Andalucía, ha sido en Almería. Y bien, pasamos de ahí a el momento entre Susana Díaz, Pedro Sánchez. Resulta que Susana Díaz gana en la provincia de Almería, también ganó en alguna más, pero por referirnos aquí, gana en lo que es los pueblos, en algunos también gana Pedro Sánchez, pero básicamente ella gana en todo lo que es la provincia, y la capital es un reducto del pedrismo, ¿vale? Pero hay una división clarísima, incluso con enfrentamiento, incluso recordará que hasta hubo, no me atrevería a decir pucherazo, porque desde la ejecutiva declararon que aquello no era un pucherazo, pero digamos que desde a ojos de los demás fue un pucherazo lo que se hizo para que ganara, por lo menos en la capital, Pedro Sánchez. Pero luego nos hemos venido al tema de Espada y ha pasado lo mismo. El apoyo básico de Espada es donde estaba Pedro Sánchez, en la capital y en algún sitio más, y todo lo demás era Susana Díaz. Y ahora tenemos 3 candidaturas, es decir, es que es una división eterna, ¿no? Sí, esto yo creo que continúa la misma división de siempre. Cuando, hombre, es que también los partidos crecen, se hacen mayores y se van correspondiendo con posturas distintas, pero tampoco son posturas ideológicamente distintas. Porque tú dices, vamos a ver, ¿y qué piensa, yo qué sé, en tu provincia Sánchez Teruel, que no piense el Indalecio? O que no piense, que no sabemos lo que piensa cada uno. Lo que sí sabemos es que están imputados 2 de ellos. De hecho, sí lo sabemos. El alcalde de Granada está imputado, en Sevilla hay otros imputados, en Huelva el secretario general del Partido Socialista, el ex secretario general, era Caraballo, también está imputado. Y dice, bueno, lo que tenéis es una herencia de corrupción infinita que no sabéis cómo resolver, y una serie de clanes más o menos particularizados ya, que no son opciones ideológicas. La opción que representaba Susana Díaz fue en principio, tú lo recordarás y lo recordarán todos los que nos estén viendo, una opción ideológica neta. Una España federal quizás, pero desde luego nada que ver con una España de 7 naciones, de 23 naciones, de 42 naciones. Eso estaba desde la conferencia de Granada, de la declaración de Granada, totalmente claro. Un partido unido, pero en torno a la idea de España, a la idea de la corona incluso, nada de referéndum catalán, y desde que ha llegado Pedro Sánchez, aquí nadie sabe qué opina cualquier líder. Yo no sé, por ponerte un ejemplo, ¿qué opina este hombre, el que ahora es secretario, Sánchez Teruel, de un posible referéndum en Cataluña? Es que nadie sabe nada. Te puedo dar una respuesta a eso. No exactamente en Sánchez Teruel, pero en alguna otra gente del Partido Socialista, a los que en alguna rueda de prensa
me refiero aquí en Almería, en alguna rueda de prensa se le ha preguntado por cuestiones como las que están mencionando de ¿qué piensa del acercamiento de presos etarras? ¿Qué piensa de los indultos a los presos del proceso? Nadie sabe nada. Y te dicen, no, eso no toca, eso no, nosotros hablamos de temas locales, eso no se nos escapa de nuestro... Bueno, sí, pero vale, pero tendrá alguna postura, quiero decir, tendrá alguna postura. Es decir, Es como si les preguntan, ¿qué opina usted del socialismo en Europa? Claro, el problema es en que no sabes cuál es la postura de Madrid. Como no sabes la postura de Pedro Sánchez en cada momento, pues no sabes cuál es la que tienes que decir. No vaya que diga una cosa y a 10 minutos después sea la contraria. Sí, sí, no, y da una idea de cuál es la verticalidad con la que se está dirigiendo los partidos, todos ellos, en este momento, salvo el caso de Ayuso con el PP de Madrid, que es un verso suelto y que tampoco, bueno, en el caso del PP, Feijóo tiene una cierta autonomía en Galicia, Ayuso la va a tener sí o sí, pronto. En el PP la tiene quizá Juan Manuel Moreno en Andalucía, tiene alguna, pero en el país que tú dices, vamos a ver, Lambán, ¿qué opina Chimo Puig? ¿Qué opina quién? ¿Sobre qué? Hay un Santa Santorum de Pedro Sánchez que se reúne en Moncloa y esto es lo que hay. Y el resto repite como el coro de los grillos de Machado todo lo que se diga. Por tanto, es decir, el PSOE andaluz, que yo el otro día es que los socialistas andaluces han terminado siendo hijos de un PSOE menor. Sí. Es un PSOE que no tiene entidad. Tú dices, ¿viste qué PSOE es? Porque todavía Escuredo, el Escuredo quiere una cierta autonomía fuerte para Andalucía que compense la catalana y la vasca y compense. Bueno, había algo. Borbolla, que quería lo mismo, pero más oscuramente, y se produjo el encontronazo y los echaron a los dos. Vale. Sí. Luego vino Chávez, que como era un flojo, en todos los sentidos flojo, en todo. Borbolla contaba de él, Borbolla, que es un malvado, que es un malvado de muchísimo cuidado, decía, fíjate si es flojo, como habla él, fíjate si es flojo, el tío es, que cuando Tejero dio el golpe de Estado estaba durmiendo. Y cuando le dijimos, Manolo, levántate, que están dando un golpe de Estado, y dice, a mí me dejáis tranquilo que yo quiero seguir durmiendo. Sí, puedo corroborar lo que estás diciendo porque esto fue en una entrevista y he visto el vídeo de la entrevista, con lo cual puedo certificar que no es una ocurrencia ni una broma. No es ninguna. Yo no hablo de ocurrencia ni hablo de oídas. Yo lo he comprobado eso, sí. Y eso fue así. Pero aquí de presidente. Una de sus pesadillas era que no iba a aprobar cuarto de derecho, los de Chávez. Pero incluso Chávez tiene mucho mayor entidad que Juan Espada, hombre, por favor. Juan Chávez era un miembro del clan de la tortilla, un amigo íntimo de Felipe González, al que coloca a Felipe González primero en la UGT para que vigile a Nicolás Redondo, al que traiciona después del Ministerio de Trabajo y consigue que la UGT le haga la primera huelga de su historia al PSOE. En fin, pero Chávez tenía una cierta entidad, no intelectual, pero sí una cierta entidad de peso en el aparato. Y Juan Espada, tú lo ves, yo, otro artículo últimamente que te digo, parece un Moreno Bonilla al principio. Tengo que decir que leí el artículo tuyo en Libertad Digital y la verdad es que comprendo perfectamente el sentido de lo de, comparto, quiero decir, esa idea de hijos de un dios menor, ¿no? De un PSOE menor. Un dios menor, que era una película célebre que se refería a los discapacitados. Pero quería preguntarte también, volver a lo de antes. Tenemos por una parte a Espadas, con todos esos déficits a los que está aludiendo. Desde esa poca fuerza interna, digamos, personal, luego esa sevillanización de la ejecutiva, es decir, cosas que desde luego no juegan a su favor. Pero claro, te vuelvo, si enfrente no tiene a Susana Díaz, si enfrente no tiene un referente, ¿qué crees que puede pasar? O sea, porque así esa debilidad le puede mantener incluso en el poder muchísimo tiempo, en el poder del partido. Porque si sí, no hay nada enfrente... Bueno, en el poder del partido Rafael estará el tiempo de perder unas elecciones y las otras que puedan venir, pero más tiempo no. Esta parece que las va a perder, vamos,
salvo que haya un milagro demoscópico que tú y yo no sepamos, pero todas las encuestas que hemos leído hasta ahora y probablemente las próximas que vayamos leyendo, no le dan siquiera para llegar a los 33 escaños que consiguió Susana Díaz. Lo cual ya, pues claro, si Espada consigue menos de 33 escaños, el problema es que, en fin, que el problema es que no ha llegado siquiera a los escaños que consiguió Susana Díaz, que perdió en las pasadas elecciones, recuérdalo, 400.000 votos. Si Espada no es capaz ni siquiera de mantener el millón de votos actuales, que es lo que realmente tiene, bueno, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Parece ser que Espada lo han colocado ahí como una especie de transición, porque los que tengan que venir vendrán. El otro día me hacía gracia en Torremolinos, porque Pedro Sánchez, a la que nombra con cierta pasión y cierta vehemencia, es María Jesús Montero. Cuando dijo aquello de, y lo de las plusvalías yo lo arreglo mañana mismo está arreglado. Aquí por Sevillana. Que es una cosa, el nivel que tenemos en el gobierno de España. Una señora que se refiere a la plusvalía, que es un impuesto que pagamos tú y yo y todos los españoles que residimos en cualquier municipio de España, que es una rémora impresionante que el Constitucional declara ilegal y ella dice que lo va a arreglar en un día. Y oye, y al día siguiente se saca otro decreto con otro impuesto. Pero no solo eso, pero fíjate, Pedro, que a mí lo que más me llamó la atención no fue que dijera que lo iba a arreglar y que lo iba a arreglar tan rápido. No, a mí lo que me llamó la atención es que la gente aplaudiera. A ver, señores, señoras, que estamos hablando de que el Constitucional le ha quitado un impuesto y le está diciendo a esta señora desde la tribuna que se lo va a volver a poner. A ver, que le está diciendo que van a pagar un impuesto y la gente va Cóbreme más, señora, cóbreme más. Estamos viviendo una situación, es como lo de Ayuso y Casado, es que no se entiende. A ver, es ininteligible. Pero fijo, ahora no estamos hablando de eso, pero estamos hablando del ¿sabes? Que es el problema de Espada. ¿Cuál es el problema de Espada? Yo creo que Espada tiene muy poco margen para ganar y además se ha metido en un berenjenal que tú ahora lo ves y dices, ¿y cómo va a salir de aquí? Porque claro, hasta ahora, esto yo creo que lo compartirás también, Rafael, el culpable de una posible anticipación de las elecciones andaluzas era Vox. ¿Por qué? Hombre, Vox, con su intransigencia o con su exigencia de que se cumpla lo que pactaron con él, que también hay que hablar de todo. Bueno, pues resulta que Vox se ha retirado del pacto con el actual gobierno y por tanto Moreno puede verse obligado a convocar elecciones anticipadas si no se aprueban el proyecto de ley de presupuesto para 2022. Y va a Espada y se mete él solo en la plaza. Dice, pero vamos a ver, no habíamos quedado en que era el culpable. No, ahora el culpable vas a ser tú. ¿Por qué? Porque tú has dicho que podías apoyar el presupuesto, pero luego te retiras cuando te das cuenta de que, hombre, es que si votas el presupuesto, ¿cómo te vas a poner al PP en el año 2022? Cuando te das cuenta y tus asesores te dicen, hombre, por favor, ten cuidado, es que si votamos que sí, aparte o a todo el presupuesto, la campaña electoral pierde mucho. Pues entonces venga, ahora estamos contra el presupuesto, pero hoy votamos la ley del suelo o nos abstenemos con él. Claro, hay un galimatías tan grande que él solo se ha metido y ha liberado a Vox de ser el responsable en última instancia de que se convocaran unas hipotéticas elecciones. Con lo cual, está cogido por Juan Manuel Moreno por todas partes. Es muy mal estratega, porque estas cosas no se hacen así. A Felipe González, a Alfonso Guerra lo llevas tú a meter en este chiquero y dices, anda ya. Pero este se ha metido solo, con lo cual no tiene el partido arreglado, tiene las provincias hecho un disco, no tiene carisma de ningún tipo. Porque tú lo ves y es como la Lili esta Bestringe cuando saludaba a la República. ¡Viva la República! ¡Viva la República! Este señor, Espada, que además cuando tú repasas su biografía, dices, joder, este tío cuando nació, dice, en 1966, y se afilia al PSOE en 1997. O sea, no solo se había muerto Franco, bueno, él era muy chico cuando Franco murió, tenía 9 años, pero hombre, tú no puedes tardar, has estado todos los años de Felipe, no te afiliaste al PSOE. Ha sido el último en afiliarse al PSOE. ¿Y de por qué? Una persona como esta, un líder tiene seguro. ¿Por qué? Porque Susana Díaz sí tenía, porque era una joven que procedía por orden
Juventudes Socialistas, Instituto de la Juventud, Secretaría de Organización. Ahora no, que ha estado toda su vida de asesor en medio ambiente en la Junta donde trabajaba su padre, ya se sabe, ¿eh? Y bueno, pues todo eso así. Además tiene la rémora de la mujer metida en un contrato de estos, como de aquella manera, en la FAFE, que ha tenido que ir incluso a la Comisión de Investigación del Departamento, tiene muy mala imagen. Y él no es un hombre de discursos apasionados. Pero no me negarás que por lo menos el WordPerfect lo maneja su mujer. Perfecto. Eso ya es un nivel. Y más cosas. Porque para entrar en ese WordPerfect necesitaba unas claves secretas que solo podían tener los funcionarios. Pero claro, de eso no se habla. De eso no se habla. Pero claro, yo lo lancé en un artículo. Dije, hombre, para acceder a esos datos, acceder, por ejemplo, a las jubilaciones, a las ausencias, a las presencias de los funcionarios. Fíjate tú, una señora que viene de la calle y de la FAFE controlando a los funcionarios de carrera que llevan 20 años allí mira, es que es un desmadre. Es que tú dices, vamos a ver, ¿esto cómo puede ocurrir? Pues ocurre. Y fíjate también otra clave sobre lo que estábamos comentando antes, y vuelvo al principio, cuando decía la verticalidad de los partidos que hacen primero el Congreso. Yo creo que también lo hacen con vista a que los que vienen después sepan a qué tienen que atenerse, ¿no? Decir, oye, que este es el que manda, los demás ya sabéis que tiene que salir. Claro, así es. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en Almería, por lo menos yo a día de hoy, no me atrevería a decir cuál de las dos opciones, aunque hay tres, pero de las dos opciones, ¿cuál de las dos va a resultar ganadora? No me atrevería a decir. Yo sí me atrevo, te digo, va a ganar Sánchez. Pedro Sánchez, lo que diga Pedro Sánchez. Eso es lo que va a ganar. Bueno, yo no creo que Sánchez Teruel no puede. Pero no es que puede cambiar de bando. Eso sí. Sánchez Teruel finalmente no se presenta Juan Antonio Lorenzo, que es el portavoz del PSOE de la Diputación, y cuenta con el apoyo y el aval de Sánchez Teruel, que no se presenta. Pero de hecho se han hecho las fotos juntos y por ahí puede venir el apoyo de la provincia, digamos, de la parte más fuerte de la provincia, mientras que Indalecio Gutiérrez cuenta con el apoyo del pedrismo puro y duro y un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar en Andalucía si en vez de ganar los candidatos en cada provincia del entorno de Espada o Pedro Sánchez ganan los otros? Pues yo eso no lo creo posible. Eso no lo creo posible. El PSOE funciona de una manera que yo no creo que sea posible que ganen otros candidatos. Habrá pacto, habrá acuerdo. Sánchez Teruel y todo el equipo que ha sostenido a Susana Díaz durante ese tiempo, si ha ocurrido aquí en Sevilla. Rafael, aquí, ¿dónde está Verónica Pérez? En la ejecutiva. Claro. Y eso cómo es. Porque aquí, en fin. La autoridad. Porque es la autoridad. Claro, que es la autoridad máxima del PSOE en Sevilla y ha tenido que entrar. Es decir, por tanto, yo creo que aquí habrá un gran acuerdo y no las diferencias seguirán latiendo por dentro, pero no se visualizarán por fuera y mucho menos en pre-campaña electoral, que tampoco sabemos si la campaña electoral Juan Manuel Moreno la va a tener que convocar de manera inmediata o si la puede alargar un poco más, pero está difícil. Yo no sé. Yo lo que te puedo decir que yo veo es que el PSOE no está preparado para una campaña electoral. El PSOE no tiene tiempo. Espadán no tiene tiempo. Si es que va a acabar los congresos en el mes de diciembre. Casi por Reyes Magos es cuando vas a tener una cierta claridad de cómo va a ser su partido en cada una de las provincias. Y si Juan Manuel Moreno te convoca en el mes de febrero, como se está diciendo, 28 de febrero, pues no puedes tener tiempo para eso. Por tanto, lo veo en mala situación y creo que el PSOE está en una mala situación. Es decir, tiene que recomponerse, que lo hará, no me cabe duda que lo hará, porque los partidos que son jerárquicos y aman a la organización, que es muy diferente a otros, estos sí aman a la organización, han amado siempre, en toda su historia, desde 1879, que se funda el Partido Socialista en Madrid hasta hoy. Lo primero para el Partido Socialista ha sido su organización, no el país, no la salud de España, no, su organización, el PSOE. Siempre ha sido, tiene en lo que se ha dicho siempre, el patriotismo de partido.
y lo tiene clarísimo, y lo tienen todos. Y eso es una cultura que mama de unas generaciones a otras, por tanto. Ahora, yo no creo que esta sangría la vaya a recomponer antes de 4 años, porque, a ver, si te pones a pensar y dices, vamos a ver, tan mal ha hecho Juanma Moreno en la sanidad, que ha sido el caballo de batalla que ha elegido, que es un caballo de batalla muy malo. Es muy malo porque precisamente la gestión de Juan Manuel Moreno en el tema de la sanidad y de las vacunas y de la pandemia no ha sido el peor de España. Vamos, sin ninguna duda. Es más, yo he ido a vacunarme recientemente y está perfectamente organizado. Es decir, que es que no han dejado fijo a 8.000, no han dejado fijo a 8.000 tíos que son los que hacían los tests. Entonces, claro, es que ya no se hacen tests. Entonces, claro, vamos a ver, un contrato temporal es temporal. O es que por el mero hecho de que te contrate la Junta un mes, te tienes que quedar fijo en la Junta por el resto de la vida. Es que eso no tiene mucho sentido. Tampoco recuerdan es que han dejado a 12.000 dentro. Han echado a 8.000, sí, pero han dejado a 12.000. Por lo cual dice, bueno, eso es un caballo de batalla que tú dices, bien, tiene su recorrido interno, es probable que Podemos te apoye. Bueno, el engranaje este, que la segunda cosa que te quería decir, es que Espada ni siquiera tiene lo que tuvo Moreno Bonilla, que no le ha salido un Vox a la izquierda. Es que Moreno Bonilla se encontró con el dulcecito de Vox que le vino. Vamos, es más, tú fíjate, tú recordarás que Moreno Bonilla cuando pierde las elecciones en 2018 en Andalucía, las pierde con el menor número de escaños que jamás nunca el PP había tenido desde 1994. O sea, con 26 escaños, que es lo que tiene actualmente, ¿no? Y sin embargo es presidente de la Junta. ¿Por qué? Milagro Vox. Pero ese milagro lo tiene Espada. Y después no tiene ningún milagro alrededor. Tiene un comunismo andaluz, sureño, que esto iba a decir algo de la Bernarda, pero bueno, vamos a decir que es como la casa de Bernarda Alba. Es algo peor. También empieza por C, pero era otra cosa. Esto es la casa de Bernarda Alba. Aquí tenemos a Podemos por una parte que nadie sabe ya. A ti te preguntan, ¿quién es el líder de Podemos en Andalucía? No te quedas así de, pues la verdad es que no lo sé. ¿Y quién es el líder de Izquierda Unida? Y dice, pues no lo sé. ¿Y quién es el líder de Errejón? Del partido de Errejón? Pues tampoco lo sé. ¿Quién te queda? Teresa Rodríguez. Pero es que Teresa Rodríguez está fuera de juego. En todo y además no casa con nadie. Con lo cual, bueno, pues ¿qué tiene Juan Espada ahí que le pudiera servir de muleta? Por la izquierda tiene esto y por la derecha podría tener a Ciudadanos, si Ciudadanos fuera un partido emergente con potencia, pero es que Ciudadanos es un partido cadáver, con lo cual dice, bueno, pues no sé yo de qué manera puede salvar Juan Espada esos problemas que estamos viendo, la división interna, la falta de tiempo, su mala posición estratégica ante las próximas elecciones y ahora y la falta de un Vox. Vox no viene a ver, un Vox de izquierda no está viniendo a ver a Juan Espada, con lo cual difícilmente creo yo que con 33 escaños, si es que los consigue, pudiera gobernar.